Muy buenos días y bienvenidos a una nueva sesión del Foro de Liderazgo y Gestión Pública de la Universidad Internacional de La Rioja. Hoy tenemos con nosotros a Alberto Ruiz Gallardón, una figura sin duda de las más relevantes de la reciente historia política española. Abogado de formación y fiscal por oposición, Alberto Ruiz Gallardón lo ha sido todo. Ministro de Justicia del gobierno de Mariano Rajoy entre el 2011 y el 2014, fue anteriormente y durante un amplio periodo de 8 años alcalde de Madrid, entre 2003 y 2011, y antes de ser elegido para ese puesto fue presidente de la Comunidad de Madrid. Ha sido además diputado en Cortes Generales y senador por designación de la Asamblea de Madrid durante 8 años. Pero sobre todo, Alberto Ruiz Gallardón es un hombre brillante, un orador extraordinario, probablemente de los más articulados del país, y una persona de fuertes convicciones en todos los ámbitos de la vida. Hijo de otro insigne político, a quien yo recuerdo con especial cariño, José María Ruiz Gallardón, Alberto estudió con los jesuitas en El Recuerdo, se licenció en Derecho en el CEU y obtuvo el segundo puesto en las oposiciones al Ministerio Público en 1982. Esta oposición lo llevó a ejercer en Málaga durante un breve periodo de tiempo, tras el que pidió una excedencia, y se trasladó a Madrid, donde fue elegido concejal del Ayuntamiento en 1983. Ahí comenzó una brillante carrera política que le llevó, como ya he dicho, a la prominente Alcaldía de Madrid, un puesto que le sirvió para, en buena parte, transformar la cara y el subsuelo de la ciudad. Con polémicas o sin ellas, Ruiz Gallardón llevó a cabo todos los proyectos que consideró buenos para la ciudad, como el soterramiento de buena parte de la M30, la recuperación de los márgenes del río Manzanares, por lo que recibió premios internacionales, y la instalación, para algunos indiscriminada, de parquímetros en Madrid, lo que le mereció más de alguna crítica. La vida política de Ruiz Gallardón ha sido también intensa y como tal tendrá sus interpretaciones, pero este político de raza que ha toreado en la plaza más difícil, que es la Arena Municipal, ha dado siempre muestras de coherencia. En su primera comparecencia parlamentaria como ministro de Justicia, anunció su intención de reformar la ley del aborto del gobierno socialista, que era una ley de plazos muy contestada por la Iglesia Católica y por el propio PP, y quería retrotraerla al modelo de la ley de 1985 que obligaba a las mujeres a justificar su decisión. Ruiz Gallardón elaboró una ley, pero el gobierno de Mariano Rajoy no la apoyó, retiró la propuesta y Alberto Ruiz Gallardón presentó su dimisión en la tarde del 23 de septiembre de 2014. Nos volvió locos a los periodistas aquí. Hoy está en la Universidad Internacional de La Rioja para hablarnos sobre una posible reforma constitucional. Un tema árido y complicado que seguro don Alberto nos va a hacer casi sencillo y hasta digerible. Le agradecemos mucho que haya hecho el esfuerzo de venir hoy, porque sabemos lo ocupado que está, el sueño que debe de tener porque acaba de regresar de Venezuela, donde se ha sumado al equipo que defiende al opositor y encarcelado Leopoldo López. Por tanto, Alberto, muchas gracias por estar aquí. Nos sentimos muy afortunados de poder escucharle y cuando quiera. Muy bien, muy buenos días. Muchísimas gracias, lo primero, por esa cariñosa y generosa presentación. Que lo ha sido de verdad y lo agradezco muchísimo. Y quiero decir que para mí es un auténtico placer estar aquí en la Universidad Internacional de La Rioja, con la que me siento esencialmente vinculado, y poder compartir este curso con personalidades tan extraordinarias y tan formidables como las que han pasado por este aula. Creo que entre todos es una visión plural, desde una visión cada uno ideológicamente desde su aspecto, pero probablemente con un común denominador que es el interés por aportar lo mejor todos nosotros para nuestro país, pues podemos de alguna forma contribuir a que aquellas experiencias o aquellos análisis que podemos hacer desde la propia experiencia política pues puedan ser compartidos por todos aquellos que tengan la generosidad de acceder a este curso. Yo voy a hablar hoy sobre una posible reforma constitucional. Creo que es un tema apasionante, decías que es un tema árido y sin duda se puede plantear así, pero no es menos cierto que en las últimas y en las penúltimas elecciones generales el tema de la reforma constitucional está presente en el debate político. Nosotros, como todo el mundo sabe, nos regimos por la Constitución de 1978 y son muchas las voces que se han alzado diciendo que algunos aspectos de la Constitución,
e incluso otras voces más radicales dicen que la inmensa mayoría de los aspectos de la Constitución no son válidos para la realidad política que tenemos en el siglo XXI. A mí me gustaría, en esta media hora, dividir mi intervención en tres partes. La primera, hablar sobre la legitimidad y procedencia de la reforma de la Constitución. La segunda, hablar sobre la conveniencia política de la reforma de la Constitución. Y la tercera, hacer un repaso, que necesariamente por el tiempo no podrá ser muy extenso, sobre cuáles son aquellos aspectos de nuestra Constitución que, casi 4 décadas después, pensamos que podrían ser susceptibles de modificación. Empecemos por algo que ha sido planteado por determinados círculos políticos. ¿Debe cada generación tener su propia Constitución? Cuando muchos ciudadanos españoles, o algunos ciudadanos españoles, especialmente aquellos que en estos momentos se enfrentan a un proyecto de segregación, de ruptura, de separación de una parte de España, concretamente pienso en el independentismo catalán, que alega que no se siente vinculado por la Constitución de 1978 porque ellos no la votaron, cuando determinados partidos políticos radicales, pienso fundamentalmente, naturalmente, en Podemos, dicen que la Constitución del 78 no les es aplicable porque ellos, a diferencia de la generación de nuestros padres, no la votaron, la pregunta que nos tenemos que hacer es si debe cada generación tener su propia Constitución. O lo que es lo mismo, el hecho de que esta Constitución no la votase un porcentaje importante de la población española, sino que la votasen sus padres o incluso sus abuelos, les vincula y les obliga a ellos, o por el contrario, deberíamos de realizar una nueva Constitución, volver a someterla al referéndum para que la actual población española, obviamente distinta de la que existía en diciembre de 1978, volviese a ratificar esa Constitución. Pues bien, la respuesta que doy a esta primera pregunta, que más que de orden jurídico es de orden político, es que no, que de ninguna de las maneras cada generación tiene que tener su propia Constitución y que, por supuesto, las constituciones vigentes vinculan no solamente a aquellos ciudadanos que las refrendaron con su voto, sino a todos los que después se han incorporado a la sociedad y, consecuentemente, al censo electoral. Cuando oímos voces de jóvenes radicales que dicen, como yo no voté, incluso dicen, como yo no había nacido, cuando se aprobó la Constitución de 1978, a mí no me representa y a mí no me obliga, a mí me gustaría contestarles, si usted dice eso, ¿qué dirían, por ejemplo, los alemanes con respecto a la Ley Fundamental de Bonn, que fue aprobada inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial? Naturalmente que la Constitución alemana vincula y obliga a todos los alemanes. Y llego más lejos. Si eso lo dice usted con una Constitución de 1978, ¿qué dirían los americanos que aprobaron su Constitución no en el siglo pasado, sino en el antepasado? ¿Acaso el presidente Obama, los gobernadores de los estados y todos los ciudadanos americanos no están obligados por la Constitución americana? Es obvio que sí. La Constitución no puede considerarse de ninguna de las formas como un texto rígido, pero lo que no puede de ninguna de las formas decirse es que una ley, cualquiera que sea, y por supuesto la Constitución, por el hecho de ser aprobada y refrendada en un momento anterior a aquel que en estos momentos protagoniza la vida política española, no es vinculante. Segunda pregunta, que no quiero que sea contradictoria, sino complementaria de la anterior. La Constitución fue un logro formidable. Lo reconocen todos los historiadores. Fue la primera Constitución española alcanzada por acuerdo y no otorgada. España ha tenido muchas constituciones, algunas de ellas, por cierto, muy buenas, pero la inmensa mayoría siempre habían sido de una parte de España contra otra, u otorgadas por un poder que no era, obviamente, democrático. En 1978 se consigue una aproximación sin precedentes en España. En primer lugar, una aproximación ideológica entre la izquierda y la derecha, aquellas ideas que se habían enfrentado décadas antes en una guerra civil, consiguen ponerse de acuerdo en la articulación de un modelo de convivencia y en un texto que lo recoge. Supone también un consenso entre las fuerzas separatistas, nacionalistas, que históricamente han existido en España y aquellos que han defendido permanentemente la unidad de la nación española. Y todo eso se concentra en la Constitución de 1978.
Hasta tal punto eso es así, que en un dato que mucha gente ignora, la Constitución, en el referéndum que aprobó la Constitución en 1978, en la Comunidad Autónoma de Cataluña, tuvo una participación superior a la media española, y el número de votos a favor en Cataluña fue superior al de la media española. Es decir, los catalanes acudieron a las urnas y aprobaron con más entusiasmo la Constitución que el resto de los españoles. Esta es una realidad formidable, porque significa que por primera vez habíamos superado la división de las dos Españas y habíamos superado, articulando un modelo de Estado territorial, el Estado de las autonomías, la tensión permanente, aquella que Ortega decía que nunca se podría resolver, sino que habría que conllevar entre los nacionalismos y el resto de las fuerzas políticas españolas. Bien, la pregunta que se hacen algunos como consecuencia de la afirmación que ante un legado tan extraordinario, que ante la labor formidable de los constituyentes no deberíamos nosotros de ninguna de las formas tocar la Constitución, la respuesta tiene que ser necesariamente también negativa. El homenaje que hacemos al legislador constituyente es fantástico. El que hacemos a aquellos políticos que protagonizaron la transición es absolutamente ilimitado. Pero ello no significa de ninguna de las formas que no tengamos cada generación, cada momento político, perfecto derecho a modificar nuestra Constitución. Otra cosa es que convenga políticamente o no, pero de la misma forma que decía al principio de la exposición, que no pueden decir que no les vincula esta Constitución a aquellos que no la votaron por razón de edad, también digo, con la misma contundencia, que no nos pueden decir que no podemos modificar la Constitución por el hecho de que supusiese un logro histórico, cosa que sin duda reconocemos. Vayamos, por lo tanto, con rotundidad, a diferenciar los dos planos. La Constitución es una norma de convivencia que se da a un país con vocación de perduración, pero que en cada momento puede ser modificada. De hecho, la Constitución española ha sido modificada en dos ocasiones, con unos aspectos muy puntuales, con una reforma de las llamadas blandas, en el sentido de que no exigía referéndum, y las dos vinculadas, una con carácter político, otra con carácter económico, con determinadas exigencias de la Unión Europea. Pero esos precedentes lo que nos tienen que hacer recordar es que, por supuesto, la Constitución es modificable. Voy a pasar, antes del segundo, que lo dejaré para el final, al tercer aspecto. ¿Cuáles deberían de ser las reformas en el supuesto de que concluyésemos que políticamente es el momento adecuado para reformar la Constitución? Aquí, sin duda ninguna, se podría hacer una aportación doctrinal infinita, porque son muchos los catedráticos, son muchos los magistrados, incluso del propio Tribunal Constitucional, que han puesto sobre la mesa la conveniencia de introducir determinadas modificaciones en la Constitución. E incluso hay un dictamen del Consejo de Estado que fue realizado como consecuencia de una petición del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, donde introduce también una serie de aspectos que a su juicio deberían ser susceptibles de modificación en la Constitución española. Yo he pretendido no hacer un relato exhaustivo de todos aquellos artículos que la doctrina dice que el transcurso del tiempo ha demostrado que podríamos encontrar una redacción mejor, sino hacer un paquete dividido en 5 puntos de algunos aspectos que a mi juicio sí son absolutamente necesarios considerar al menos que en el momento en el que se aborda la reforma constitucional deberíamos de incluirlos en nuestra Carta Magna. Voy a empezar por el primero, que puede parecer abstracto, pero es absolutamente determinante. El acontecimiento político, desde que tenemos democracia en España, más importante que le ha ocurrido a nuestro país, sin duda ninguna, es la integración en la Unión Europea. Ese había sido un logro que España anhelaba desde hacía, no digo décadas, sino probablemente siglos, desde la generación del 98, donde entendieron que la solución de las muchas tensiones internas que España tenía se iba a encontrar en Europa y que por fin se consigue en nuestra democracia y que, primero en las comunidades europeas, después en la llamada Unión Europea, ha significado, sin duda ninguna, la modificación política, jurídica, económica, social más trascendente de nuestra nación. Pues bien,
la Constitución lo ignora. La Constitución, permítanme ustedes la expresión, no sabe que España forma parte de la Unión Europea. Ignora la condición de España como Estado integrado en la Unión Europea. Obviamente esto no es un reproche al legislador constituyente, es consecuencia de que en el momento de redacción de la Constitución no estábamos nada más que con una expectativa hasta que después se convirtió en realidad. Alguien dirá, bien, desde el punto de vista jurídico, como la Constitución reconoce la vinculación a la legislación ordinaria de los tratados internacionales y la adhesión a la Unión Europea es, en definitiva, un tratado internacional, por ahí podemos resolver esa ausencia. Y la respuesta es que esto es insuficiente, porque hay determinados contenidos de los tratados internacionales que entran en clara contradicción con nuestra Constitución y que deberíamos de resolver. Por ejemplo, dice la Constitución que el Tribunal Supremo es el máximo organismo jurisdiccional, salvo lo que se disponga en materia de garantías constitucionales, que en este caso pasa a ser el Tribunal Constitucional. Pues bien, esto ya no es cierto. Ya no es cierto porque hasta ahora las resoluciones del Tribunal Supremo agotaban cualquier vía de recurso. Ahora, una vez que pertenecemos a la Unión Europea, existe la posibilidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos son vinculantes para los tribunales españoles y, por lo tanto, tiene una jerarquía superior a la que tiene el propio Tribunal Supremo. Y lo mismo podemos decir del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la Constitución ignora una realidad jurídica relevante y trascendente, y es que el Tribunal Supremo ha dejado de ser el último órgano en materia de jurisdicción en España y que el Tribunal Constitucional, en materia de derechos constitucionales, también lo ha dejado de ser. Y yo expongo mi opinión de que, por supuesto, es bueno que nosotros estemos sometidos a una jurisdicción europea superior, pero lo que me parece malo es que eso no aparezca directamente en la Constitución. Lo mismo podríamos decir de la legislación. Dice la Constitución que la potestad legislativa corresponde al Congreso de los Diputados y al Senado. Eso es válido en tanto en cuanto no entre en contradicción con una normativa del Parlamento Europeo que tiene primacía directamente sobre nuestras Cortes Generales. Y lo mismo podríamos decir del Poder Ejecutivo. Las decisiones que adopta el Gobierno de España no pueden entrar en contradicción con las decisiones que se adoptan directamente en Bruselas. Este debate, tengo que decir, que se ha abierto. El Consejo de Estado consideraba que era absolutamente fundamental que la Constitución reconociese a España su condición de Estado integrado en la Unión Europea y, derivado de ese reconocimiento, la supremacía de los órganos jurisdiccionales, legislativos, ejecutivos de la propia Unión, y el Tribunal Constitucional, haciendo una interpretación que distinguía entre el principio de primacía y de supremacía, entendió que, aunque era conveniente, no era jurídicamente necesario. Desde mi punto de vista lo es, y creo con toda sinceridad que el reconocimiento de España como un Estado integrado en la Unión Europea es una de las graves carencias de nuestra Constitución que debemos naturalmente que corregir. La segunda, el modelo territorial. Por mucho que pueda sorprender lo que voy a decir, la Constitución o el legislador constituyente nunca pensó que España en su totalidad fuese a constituirse como un Estado autonómico, es decir, que todos los territorios de nuestra nación perteneciesen a alguna comunidad autónoma con las excepcionalidades de las ciudades autónomas de Melilla y de Ceuta. La Constitución establecía tres escenarios distintos. Un escenario de las llamadas nacionalidades, hay que recordar la diferenciación que hacía el artículo 2 entre nacionalidades y regiones, que eran las comunidades autónomas que habían refrendado durante la Segunda República un estatuto de autonomía, es decir, las mal llamadas históricas, no porque no fueran históricas, sino porque naturalmente que Cataluña, el País Vasco y Galicia son históricas, pero no deja de ser histórico Castilla, como no deja de ser histórico Asturias y otras tantas regiones de España. Por un lado estaban, por lo tanto, Cataluña, el País Vasco y Galicia. Por otro lado estaban aquellos otros territorios que por razones geográficas, pensaba el legislador constituyente en los archipiélagos Balear y Canario, o por razones políticas o económicas, quisieran constituirse también en comunidad autónoma
Y por otro lado, el legislador constituyente establecía perfectamente la posibilidad de que una parte del territorio español no quisiese utilizar la fórmula de comunidad autónoma. Eso es lo que establecía la Constitución, pero la realidad fue bien distinta. La realidad fue que se constituyeron las comunidades históricas, pero que después la totalidad del territorio español, probablemente por un principio de emulación, no quiso quedarse fuera de ninguna de las formas de esa realidad nueva que se aventuraba muy positiva, que era la estructura autonómica del propio Estado. Creo que si algo en estos momentos merece una consideración jurídico-política es evidentemente el modelo territorial, el establecimiento de un sistema que dé satisfacción dentro de los principios de unidad a los legítimos aspiraciones de autogobierno, ya satisfechas naturalmente por sus estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de España, y que resuelva el modelo de financiación. Hay un debate abierto sobre si debemos de ir a un sistema asimétrico, que es lo que se dibujó en un primer momento en la Constitución española, aunque después se corrigió años después mediante un criterio homogéneo de conversión de todos los territorios en comunidad autónoma. Si debemos de ir a un modelo federal, en los modelos federales no cabe la asimetría, o si por el contrario debemos de ir a un modelo recentralizador. No voy a entrar en el debate político ahora mismo. Lo que sí digo es que la Constitución y su título octavo, desde mi punto de vista, demasiado administrativista, demasiado complejo en sus detalles y por lo tanto ausente de un establecimiento claro de los principios generales de la relación de la Administración General del Estado con las comunidades autónomas, si se aborda la reforma de la Constitución, evidentemente tendrá que ser objeto de debate. Lo tendrá que ser, porque resulta imposible políticamente pensar que los nacionalismos, si se abre la revisión de la Constitución española, no van a intentar utilizarlo para dar satisfacción a algunas de las aspiraciones que han intentado introducir en los estatutos, en reformas de sus estatutos de autonomía, vía absolutamente inconstitucional, como acertadamente ha dicho el propio Tribunal Constitucional. Por lo tanto, seamos plenamente conscientes de que si se abre la reforma de la Constitución, el modelo territorial formará parte de ese debate. España, como Estado integrado en la Unión Europea, primero, modelo territorial segundo, y tercero, corona, la monarquía. Creo que es el gran acierto de la democracia española. Creo que España ha encontrado el modelo en el que una institución querida y respetada es capaz de superar las diferencias políticas, de superar las tensiones que la vida política genera, de identificarnos a todos los españoles e incluso de encontrar un enlace entre las generaciones anteriores, la actual y las generaciones futuras, además de convertirse en la mejor representación exterior de España. Pero hay un artículo de la Constitución que con toda sinceridad carece completamente de vigencia en el siglo XXI y que desde cualquier análisis tenemos que concluir que exige una modificación, que es la discriminación de la mujer en el orden sucesorio de la corona. Es evidente que ese artículo discriminatorio no plantea problemas en el momento actual, como consecuencia de la realidad de la familia real española. Pero es evidente también que nadie podría pensar que abordásemos una reforma de la Constitución si no introdujésemos una modificación de esa última vigencia, no de la ley sárica, porque como todo el mundo conoce, esa ley lo que establecía era la prohibición de reinar a la mujer, por cierto, que sigue vigente en algunos países del mundo. En estos días se está hablando de la abdicación del emperador del Japón, que abdicará en su hijo, pero su hijo, el día que se produzca el orden sucesorio, no podrá trasladar la corona a sus herederos, puesto que no tiene herederos varones y tendrá que pasar a un sobrino. En todo caso, cada país tiene que tomar sus decisiones, pero no tengo ninguna duda de que España en el siglo XXI no puede, no debe de ninguna forma mantener esta discriminación. Por lo tanto, si se abordase la reforma de la Constitución, habría que introducir una modificación para que fuese única y exclusivamente la primogenitura, es decir, razón de edad,
quien diese mejor derecho entre los descendientes del monarca a ocupar la corona, pero nunca una condición de hombre o de mujer. España como Estado integrado, modelo territorial, corona y cuarto, justicia. Creo que si hiciésemos un análisis de cómo conformó el legislador constituyente los tres poderes del Estado, hoy los españoles dirían que acertó en la forma de articular el poder legislativo. Es decir, nos gustarán más o menos las leyes, pero sabemos que el modelo de legislación directamente desde el Congreso de los Diputados con el Senado, al que luego haré alguna referencia, dio plenamente satisfacción a el propósito que tenía el legislador constituyente. Y por lo tanto, tenemos un Congreso con capacidad legislativa, con iniciativa legislativa, además de con capacidad política de control del gobierno. Y tenemos un Senado en que tiene capacidad legislativa, que no responde a la previsión del legislador constituyente de ser la Cámara territorial, puesto que no es Cámara territorial, sino que la inmensa mayoría de sus ciudadanos son elegidos, de sus miembros, perdón, son elegidos por los ciudadanos y no por las comunidades autónomas. Lo mismo podríamos decir del Ejecutivo. Es evidente que a cada español le gustará más o menos lo que ha hecho cada uno de los distintos gobiernos que hemos tenido en democracia, pero nadie podrá negar que el Ejecutivo ha tenido los instrumentos adecuados para poder cumplir sus funciones. No podemos decir lo mismo del Poder Judicial. El Poder Judicial, desde mi punto de vista, no ha satisfecho las responsabilidades que le encomendó la Constitución de 1978. ¿Por qué? No porque el Poder Judicial no haya estado en los máximos niveles de calidad, que por supuesto lo ha estado, no porque no haya estado en los máximos niveles de compromiso, no porque no haya estado, como afortunadamente ha estado, ausente de cualquier tipo de tergiversación, de prevaricación, de corrupción en la adopción de sus decisiones, sino sencillamente porque no ha tenido los instrumentos adecuados para resolver los conflictos y para dar satisfacción a la tutela judicial efectiva de los españoles. Y una resolución justa en su contenido, pero tardía en el tiempo, se convierte objetivamente en injusta. Creo, por lo tanto, que tenemos que ser conscientes de que hay que modificar algunos elementos estructurales de nuestra justicia. Y con respecto al órgano de gobierno del Poder Judicial, hemos adoptado en estos 3 largas décadas de democracia 2 modelos distintos, los 2 dentro de la Constitución. Uno, un modelo de elección parlamentaria y otro, un modelo de elección corporativa. Tengo que decir que desde mi punto de vista ninguno de los 2 ha funcionado. Ninguno de los 2, por distintas razones. El que tiene legitimidad democrática, que es la elección parlamentaria, porque los ciudadanos han percibido que había una intromisión del poder político en el Poder Judicial. Y el que evitaba teóricamente esa intromisión y politización, es decir, la elección corporativa, porque al final las propias asociaciones se convirtieron directamente en instrumentos políticos ideológicamente enfrentados y por lo tanto se prolongó el debate político de los partidos a las propias asociaciones. Creo que tenemos que abrir una reflexión profunda sobre cómo podemos garantizar una justicia independiente, absolutamente separada del resto de los poderes del Estado y donde no exista un peligro de politización ni externo, partidos políticos, pero tampoco interno, asociaciones judiciales. Y creo que una reforma constitucional debería abordar esta realidad. Unión Europea, modelo territorial, corona, justicia. Y dejo para el final el quinto y último aspecto, que desde mi valoración es sin duda ninguna el más importante en esta hora actual de España, que es la participación política. En los últimos tiempos, iba a decir meses, pero yo creo que ya exceden los meses y podemos hablar de años, se ha abierto un enorme debate político en España sobre la representación de los políticos con relación a los ciudadanos. El no nos representan pasó de ser un grito de protesta a un sentimiento, reconozcámoslo, que preocupó, si no identificó, a un número muy importante de españoles. Y creo, con toda sinceridad, que tenemos defectos estructurales que debemos de corregir si queremos acortar la distancia entre el elector y el elegido, si queremos de verdad que haya una auténtica representación política y si queremos de verdad que en una democracia representativa,
como son las grandes democracias del mundo, pongamos un freno al riesgo de que los populismos sustituyan a las democracias representativas. ¿Cuál es el origen del problema? El origen es que en 1978, cuando se redacta la Constitución, el legislador contempla una realidad. Y la realidad es que los partidos políticos habían estado prohibidos en España durante 40 años. Esa prohibición hacía que los partidos fueran débiles. Eran poco más o menos que agrupaciones muy reducidas de individuos, sin duda ninguna, muy meritorios, pero que carecían de bases organizadas, que carecían de estructura territorial, que carecían de capacidad de financiación. Y el legislador se dio cuenta que había que potenciar los partidos políticos, porque eran, y así lo estableció en el artículo 6 de la Constitución, el instrumento de participación política, y que no existe una democracia sin partidos políticos. Y les dio poder, les dio muchísimo poder, les dio, vamos a decirlo con claridad, un poder excesivo. Eso explica por qué los ciudadanos españoles no podemos elegir directamente a nuestros diputados, sino que tenemos que decir sí o no, como si de un contrato de adhesión se tratase, a una lista que nos propone una formación política, sin poder decir a este sí o a este no, o sin poder invertir el orden que nos propone el propio partido político. Eso justifica por qué en un momento en el que el legislador constituyente se dio cuenta de que los componentes del Poder Judicial venían de la época anterior, le dio a los partidos políticos, a través del Congreso de los Diputados, una capacidad para participar en la conformación del órgano de gobierno del propio Poder Judicial. Y eso justifica muchas de las razones por las que hoy los partidos políticos ejercen determinadas funciones que yo creo que ha llegado la hora de devolvérselas a los ciudadanos. Y eso exige una modificación de la Constitución, porque mientras sigamos teniendo la provincia como circunscripción electoral, y eso no lo dice solamente la ley electoral, sino que está constitucionalizado, es prácticamente imposible que consigamos el objetivo de acercar la política, los políticos, a los ciudadanos. No voy a extenderme en esta intervención en cuáles deberían de ser los distintos modelos, si debería aumentar la proporcionalidad, si debería aumentar la vinculación directa entre elector y elegido. Lo único que quiero decir es que hay que romper la barrera que en estos momentos existe entre ciudadanos y clase política. Hay que acabar con esa expresión. La clase política no es una casta, y lo digo con la autoridad que me da el estar ya fuera de ella. Ni es una clase siquiera, son sencillamente ciudadanos que ponen su capacidad al servicio público, y es fundamental que cada ciudadano tenga una vinculación directa. Yo tengo mi modelo, y mi modelo desde luego son las circunscripciones uninominales, que creo que habría que hacer un sistema mixto, como existe también en Alemania, para garantizar la proporcionalidad y la representación de aquellas fuerzas políticas que no hayan conseguido en cada circunscripción un escaño determinado. Pero yo quiero políticos que sean directamente conocidos por sus ciudadanos, a nivel de España, a nivel autonómico y por supuesto también a nivel local. Estas son las 5, a mi juicio, fundamentales modificaciones que necesitaría en estos momentos la Constitución española. Reconocer que somos un Estado integrado en la Unión Europea, establecer un modelo territorial que dé la máxima satisfacción a todos los ciudadanos, acabar con la discriminación de la mujer en el orden de sucesión de la corona, garantizar la plena y absoluta independencia del Poder Judicial y resolver la distancia que se ha planteado por parte de un sector de la población con sus representantes, acercando a los elegidos a los electores. Pero mi última reflexión, que lo anuncié al principio, es si después de todo eso a mí se me preguntase, una vez que nos enumera estas 5 carencias, ¿cree usted que es necesario reformar la Constitución? Y voy a contestar en 2 minutos. Creo que el principal activo de la Constitución española de 1978, por encima de su acierto positivista en su formulación jurídica, por encima de la innovación de determinados instrumentos, órganos constitucionales que nunca habíamos tenido en España, como el Consejo General del Poder Judicial, como el Defensor del Pueblo, con una ampliación del Tribunal Constitucional con respecto a lo que significó
el Tribunal de Garantías Constitucionales de la Segunda República, pero creo que el principal acierto de la Constitución española fue el acuerdo, el consenso, el hecho de que, como decía al principio, la Constitución española fue aprobada por la inmensa mayoría de los españoles, en la totalidad de las comunidades autónomas y en algunas como Cataluña, con un entusiasmo superior al de la media de España. Ese es el gran activo y, por lo tanto, desde mi punto de vista, solamente si se alcanzase un consenso semejante al que se obtuvo en 1978, merecería la pena introducir estas modificaciones y trabajar en otras que sin duda la doctrina podría poner encima de la mesa con más acierto del que yo he hecho esta mañana. Pero solamente si se alcanzase ese consenso. Si el precio que tuviésemos que pagar para hacer estas mejoras políticas y técnicas de la Constitución fuese que en lugar de la inmensa mayoría, solamente una mayoría simple de la mitad de los españoles frente a una minoría inmensa de casi la otra mitad se opusiera y estuviese en contra, creo que no merecería la pena reformar la Constitución. Termino reiterando que la Constitución no hay que sacralizarla, es una norma jurídica que podemos modificar en cualquier momento, pero que seamos conscientes de que si en 1978, por primera vez en la historia de España, obtuvimos un espacio y un tiempo de acuerdo que lo plasmamos en nuestra Carta Magna, no dilapidemos ese inmenso patrimonio y solamente modifiquemos nuestra Constitución cuando seamos capaces de alcanzar el mismo consenso que el legislador constituyente y aquellos grandes políticos que hicieron la transición obtuvieron en 1978. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Os habréis dado cuenta de por qué decía yo al principio que era uno de los oradores más brillantes del actual panorama político español. Creo que ha quedado más que demostrado. Alberto, tenemos dos tipos de preguntas, unas relacionadas con tu persona, es decir, con tu persona, con tu historia, y alguna también que se produce con motivo de tu intervención. La primera de ellas está relacionada con cuál de los 5 puntos que tú has enumerado sería más fácil de atacar, de reformar. Sería bueno empezar por el principio, es decir, iniciar un proceso de reforma de la Constitución por lo que alcanzaría inmediatamente un mayor consenso e ir increciendo hasta llegar probablemente al tema más complicado, que tú nos vas a decir cuál es, todos nos lo imaginamos, supongo que es el tema territorial. ¿Sería bueno iniciar algo gradualmente? Sería bueno si no hubiese una exigencia de referéndum para reformar algunos de estos puntos que he explicado. ¿Por qué? Porque lo que no puede hacer una sociedad es estar permanentemente acudiendo a las urnas para ir refrendando aquello que van decidiendo sus políticos, porque además la reforma de la Constitución, que está regulada en su título 10, es muy compleja en el sentido de que cuando afecta a la parte especialmente protegida de la Constitución, no se conforma con un referéndum, sino que exige además la disolución de las Cortes y que las nuevas Cortes ratifiquen aquello que se estableció por el propio referéndum. Es decir, estamos ante un procedimiento que no debe de abordarse más de una vez cada generación. Y por eso es por lo que yo creo que no podemos fraccionar la reforma de la Constitución, sino que deberíamos hacerlo en un mismo paquete, porque es la única forma de conseguir una participación activa de la ciudadanía española. Con respecto a la otra pregunta, las dificultades, pues es obvio, yo creo, que la consideración de España como un Estado integrado de la Unión Europea, que en definitiva es sí o no Europa en España, a diferencia de lo que ha ocurrido en el Reino Unido con el famoso Brexit, no plantearía problemas. Yo creo que todos los partidos, o la inmensa mayoría de los partidos políticos, queremos seguir en Europa y por lo tanto esa reforma no plantearía problema. Creo con toda sinceridad que acabar con la discriminación de la mujer en el orden de sucesión de la corona tampoco lo plantearía. Creo que podríamos encontrar perfectamente un modelo de garantía de la independencia judicial que evitase los dos fracasos, vamos a llamarlos así, que hemos tenido, tanto el de la politización partidaria como el de la politización corporativa, y creo que donde tendríamos más dificultades sería
En primer lugar, sin duda ninguna, el modelo territorial. No creo que hubiese dificultades entre el Partido Popular y el Partido Socialista, ni entre Ciudadanos. No sé en estos momentos Podemos cuál sería su postura, pero evidentemente yo veo ahora mismo prácticamente imposible alcanzar un acuerdo con unos partidos nacionalistas catalanes que han introducido una deriva de dejar de ser nacionalistas a pasar a ser independentistas. En los últimos acuerdos de sus asambleas ya no se habla del derecho a decidir, sino que se habla directamente de la declaración de independencia. Entonces ese acuerdo es muy difícil. Y luego también, digo, creo que sería muy difícil resolver el tema de la participación política, porque eso afecta al modelo electoral, al sistema electoral. Y evidentemente podría plantearse intereses muy contrapuestos entre una y otra formación política de cara a la reforma del sistema electoral. En todos los países es claro que reformar la Constitución, los países que la tienen evidentemente, es más es complicado, no es una cosa que se consiga rápida y llanamente. Sin embargo, hay constituciones como por ejemplo la Constitución de los Estados Unidos, que es un bloque monolítico al cual se le pueden ir colgando enmiendas. ¿Es nuestra Constitución susceptible de ser enmendada? ¿Podríamos establecer un sistema, porque quizás es más sencillo que reformar el bloque, o no es viable en nuestro sistema jurídico? Yo creo que nuestra Constitución tiene un problema, a diferencia, es buen ejemplo de Estados Unidos, y es que es excesivamente administrativista. Hay que entender, todo tiene razones históricas, nadie piense que las cosas ocurren por casualidad. La Constitución lo que hace es derogar las leyes fundamentales de Franco, la Ley Orgánica del Estado, el Fuero de los Españoles, la Ley de Referendo, es decir, todo lo que era el régimen de Franco, como es sabido, no tenía una Constitución propiamente dicha, pero tenía un cuerpo legislativo que, al tener carácter orgánico, primaba sobre el resto de la legislación. Esas leyes fueron derogadas por la Constitución española, pero eso obligó al legislador constituyente, en una técnica que se entiende por la fórmula que se utilizó, a sustituir todo lo previsto en las leyes orgánicas por nuevas redacciones en la Constitución. Yo hoy, con toda sinceridad, preferiría para España una Constitución con muchos menos artículos, con muchos más principios y menos organización administrativa, y que fueran leyes ordinarias las que regulasen muchos de los aspectos que están en estos momentos constitucionalizados. Eso permitiría lo que tú exponías, que sería sin duda ninguna lo mejor, que sin necesidad de modificar la Constitución, nuevas realidades solamente requiriesen nuevas incorporaciones. Pero, desgraciadamente, tal y como está redactada nuestra Constitución, no podríamos ir por un sistema de enmiendas, sino por un sistema de redacción alternativa a los textos que en estos momentos tenemos. Y ese modelo nos exige, además, con una fortaleza, con una garantía de reforma muy dura que tiene la propia Constitución, a acudir a referéndum para hacer algo que constitucionalmente no pueden hacer solamente las Cortes Generales. Tengo aquí algunas preguntas. Desde Valladolid me preguntan, dice, señor Gallardón, usted tiene una amplia experiencia en el campo de la política y la gestión pública. Estamos en un curso de liderazgo y de gestión pública. ¿Y qué consejo daría usted a las personas que podemos estar tentados de abrazar el servicio público? La primera consideración que hago es que a mí me parece admirable dedicar parte de tu vida, de tu esfuerzo, de tus capacidades, del fruto de tu formación al servicio público. Yo estoy profundamente agradecido a la política, he estado muchos años en política, no tengo ninguna intención de volver a la política, pero yo reconozco que las oportunidades que he tenido por la generosidad de los ciudadanos que me han puesto al frente de instituciones que me han permitido transformar su vida, transformar la realidad, es algo que agradeceré toda mi vida. Ahora bien, soy plenamente consciente de las enormes dificultades que en estos momentos tiene incorporarse al servicio público. ¿Por qué? Porque los servidores públicos, los políticos, han sido objeto de campañas sistemáticas de degradación, de campañas en las que se devaluaba su trabajo y porque, hay que decirlo también, las faltas de unos pocos, muy pocos, pero muy graves las faltas, estoy hablando de la corrupción, han proyectado una imagen que ha perjudicado prácticamente a todos. Yo, si hay alguien
que tiene en estos momentos la idea de poder dedicarse al servicio público, solamente le daría dos consejos. Uno, que no haga del servicio público, de la política, una profesión, un modo de vida. Yo creo que la política tiene que ser transitoria, temporal, y lo dice una persona que ha estado demasiados años en política, pero tiene que ser temporal, no puede ser una profesión. Yo creo que es muy bueno que muchos españoles dediquen unos años de su vida, interrumpiendo su actividad profesional, al servicio público, pero no creo que sea bueno la profesionalización de los políticos. Y lo segundo, que si lo hace, pues que lo haga con una idea muy clara, y es que llegue a la política para cambiar la política, pero que mantenga sus ideas, sus convicciones y sus ideales, y que no ocurra lo contrario, y es que sea la política la que le cambie a usted y cambie sus ideas, sus convicciones y sus ideales. Hablando de política, tengo aquí una pregunta que viene al hilo de eso. ¿Le tienta a usted, señor Gallardón, volver a la política activa y qué le gustaría hacer? No, la respuesta es rotundamente no. Insisto de verdad en que yo estoy profundamente agradecido a la política y sobre todo a los ciudadanos que me han dado esas oportunidades, pero creo que en la vida las cosas hay que hacerlas con intensidad y con determinación. Y cuando se está en política, se está en política, y cuando uno se va, se va. Yo no he compartido nunca esas actitudes de los políticos que se van pero no se van, o que se van para volver. No, yo cuando tomé una decisión no fue una decisión táctica, ni siquiera estratégica, sino que fue una decisión definitiva. Y con la misma intensidad con la que antes vivo la política, pues ahora vivo mi nueva vida en la docencia, en el ejercicio de la abogacía, que creo que es lo que corresponde. Y además me parece bien que haya una nueva generación de españoles que tomen el relevo de aquellos que hemos estado durante muchos años ejerciendo responsabilidades públicas. Del ejercicio de la abogacía también tengo algo, pero voy a atacarlo luego. Es un venezolano que nos pregunta por Leopoldo, pero usted, tengo otra pregunta aquí. Usted ha dicho en alguna ocasión que en España se dimite poco. ¿Cree usted que la dimisión estigmatiza a quien la ejerce? Yo creo que deberíamos de tener libertad para decidir. Y esto es muy importante. Esto es muy importante. Yo puedo contar mi experiencia personal cuando yo tengo una vocación política desde muy, muy pequeño, desde antes incluso de entrar a la universidad. La mamaste. De mi padre, efectivamente. Pero cuando yo le dije a mi padre que quería dedicarme a la política, él me dio un buen consejo. Y el consejo es, garantízate la libertad de poder irte si algún día te quieres ir. Que era una forma de decirme que la política no sea tu profesión y que si tú estás porque por convicción quieres seguir ahí, pero que si algún día tú no estás conforme, como me pasó a mí, con determinadas decisiones que legítimamente adoptaron quienes podían adoptarlas, que no sea el colegio de tus hijos, la hipoteca de tu casa, lo que te obligue a estar en contra de tu voluntad defendiendo ideas en las que no crees. Y esa es la razón por la que yo pues hice las oposiciones al Ministerio Fiscal, para tener la libertad de en cualquier momento hacer lo que hice después, que es irme y dimitir. Yo creo, no soy quien para juzgar los actos de los demás, pero en todo caso sí digo que es muy, muy bueno el que todos los políticos consideremos, aunque luego resulte que estás muchos años, que la política es temporal y que por lo tanto en cualquier momento o te pueden cesar o en cualquier momento, si tú entras en discrepancia con decisiones que no puedes cambiar, sencillamente dimites. Aquí un venezolano que vive en España dice, te agradece primero el que te hayas sumado a la defensa de Leopoldo, y dice, hace justo una semana usted estaba en el Palacio de Justicia de Caracas esperando a Leopoldo López para la celebración de una audiencia que no se celebró. ¿Es la de Leopoldo una causa casi imposible? Estaba hace una semana esperando ante el Palacio de la Audiencia para un juicio de apelación que no se celebró, como estaba hace aproximadamente un mes, algo menos de un mes, exactamente igual para otra audiencia que tampoco se celebró. Es la segunda vez. Y si hay una tercera vez estaré allí, por supuesto. ¿Es imposible? Es muy difícil.
es muy difícil porque no es una decisión jurídica, es una decisión política. Venezuela no es un Estado de Derecho, Venezuela no es una democracia, y la decisión de excarcelación de Leopoldo López de una prisión militar, aunque formalmente sí, realmente no depende del tribunal, sino que depende del gobierno. Esto, que Leopoldo López es un preso político, lo ha demostrado el propio gobierno, introduciendo su libertad como uno de los elementos de negociación de otros aspectos políticos, como puede ser la fecha de las elecciones o el referéndum revocatorio. Es muy triste que eso sea así, es muy triste, y por lo tanto yo soy consciente de que mientras no haya una voluntad política por parte del gobierno, no habrá una resolución judicial de liberación de Leopoldo. Pero en todo caso, aun siendo muy duro, no es imposible. Esto tiene fecha de caducidad, no hay ninguna duda de que no se va a mantener indefinidamente esa situación, y desde luego yo voy a seguir intentándolo. ¿Cómo has visto Venezuela? Terrible. He visto un país Crujido, absolutamente quebrado en sus instituciones. Es un país donde el poder legislativo está anulado por el Ejecutivo, donde el poder judicial está sometido al poder ejecutivo. Es un país con una economía destrozada. Hay hambre, hay presos por hambre. Hablamos de los presos políticos, que es gravísimo que los haya, pero hay que recordar que hay un buen número de venezolanos que están en la cárcel porque han intentado asaltar comercios no para lucrarse, sino para comer. Hay colas para los elementos básicos, hay colas para las medicinas, hay una inseguridad ciudadana extraordinaria, y por lo tanto ese es un país que requiere urgentísimamente un cambio radical, porque si no corremos el riesgo de que llegue a un punto de no retorno. Sí, aquí también preguntan, ¿qué le ha movido a usted a sumarse a la defensa de Leopoldo? Pues un poco esto. La petición de su madre y la petición de su mujer. Eso ha sido. Yo conocía a Leopoldo de alguna vez que había pasado por aquí, aunque no tenía una relación intensa con él, pero cuando sus padres, aunque su padre es de España, porque su padre no puede volver a Venezuela, su madre y Lilian, su mujer, desde Venezuela, y su hermana Diana, toda la familia, que tienen un magnífico equipo de abogados allí, nos pidió que nos sumásemos a ese equipo. Yo, desde luego, no lo dudé en ningún momento. Tengo, como te decía al principio, una serie de preguntas que dicen, ¿es peor ser alcalde que ministro? O sea, es de Guatemala. Es distinto, no tiene nada que ver. Ser presidente de la comunidad autónoma o ser ministro es un trabajo que se hace más desde el despacho. Ser alcalde es un trabajo que se hace en la calle. El auténtico despacho de un alcalde es naturalmente la calle. Es lo más cercano que hay a la política, y eso es lo mejor que tiene, y también acarrea algunos inconvenientes. Un alcalde es el interlocutor del ciudadano para todo. Yo, cuando era alcalde y la gente me paraba por la calle y me pedía algo, yo no podía decir, no, esto no lo hago yo porque es cosa de la comunidad autónoma, o no, de esto no te puedo atender porque es cosa del gobierno. Si es competencia tuya, lo tienes que hacer, y si es competencia de otra administración, lo tienes que tramitar, ¿no? Pero tengo que decir que probablemente el trabajo más bonito que se puede hacer en política es de ser el alcalde de tu ciudad, de la ciudad, como es mi caso, donde naciste, donde he vivido. Lo importante no es donde hayas nacido, sino donde has vivido, de la ciudad de tus padres y sobre todo de la ciudad de tus hijos. Esto decía Paco Vázquez, que estuvo con nosotros también aquí, decía exactamente eso, que le parecía. Ya me están diciendo que tenemos que cortar, pero me quedan varias cosas pendientes, o sea que espera un poquito. Bueno, me preguntan cómo ves la gestión de Carmena, pero esta va a ser la que no vamos a pasar. No, por ello creo que los exalcaldes no debemos de opinar sobre nuestros antecesores. Sí. También hay una pregunta que me gustaría cursarte, que es ¿qué le hubiera gustado hacer desde el Ministerio si no hubiera tenido que dimitir? ¿Qué dejó pendiente que le haya costado, que haya sentido no poder ejercitar? Dejamos pendientes los proyectos que no se aprobaron por la dimisión, pero que estoy seguro que se aprobarán en la siguiente legislatura, que es toda la reforma de la estructura judicial española, es decir, la supresión de los partidos judiciales, la creación de los tribunales provinciales de instancia, que es la modernización de la justicia, y dejé pendiente también
que me pareció un proyecto muy importante, pero están redactados los proyectos, lo cual significa que es cuestión de que se ponga a trabajar los nuevos equipos para hacerlo, una nueva ley de enjuiciamiento criminal que traslada la instrucción de los jueces que la tienen ahora al Ministerio Fiscal, que es como la tienen todos los países europeos y que va a significar una modernización extraordinaria en el proceso penal. La última pregunta. ¿Cómo te llevas con Esperanza Aguirre? Personalmente muy bien. Somos amigos desde hace muchos años, desde que éramos muy pequeños, entramos juntos en el Ayuntamiento de Madrid. He tenido diferencias políticas con ella, bastantes diferencias políticas, pero nunca una diferencia política ha roto una relación de amistad que hemos mantenido. Y por lo tanto creo que eso demuestra que en política se puede discrepar. Y además yo tengo que decir que eso lo he hecho con todos los políticos, tanto de mi partido como de otros partidos. Yo no tengo enemigos en política y he construido relaciones de muy buena amistad con políticos con los que tengo una distancia ideológica extraordinaria. Con Esperanza no tengo esa distancia extraordinaria, pero he tenido muchas diferencias políticas, pero esas diferencias nunca han roto nuestra amistad. Perfecto. Alberto, tenemos que cortar porque ya ahora sí que sí. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Ha sido un auténtico placer escucharte contestando a todo, incluido lo que igual no te gustaba tanto. A vosotros que nos habéis seguido una sesión más del Foro de Gestión y Liderazgo de la Universidad de La Rioja, os agradezco que hayáis estado con nosotros y perdonad si alguna de las preguntas se me ha quedado en el tintero, pero esto ya no da para más. Muchas gracias, don Alberto, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto con una nueva sesión. Gracias.